importante como tenerlas en cuenta, eh, porque si no nosotros trabajamos con la dimensión personal sin dar cuenta de lo que pasa a nivel social. Entonces esta es como una primer análisis para responder a la primera pregunta, ¿cómo impactan estas dimensiones, estas medidas o las condiciones sociopolíticas de nuestro país en el marco de la pandemia en las personas y en la calidad de vida de las personas con las que trabajamos? La segunda pregunta que yo me hice es cuáles, entonces, con esta realidad, cuáles podrían ser los aportes teóricos que me ayuden a repensar y co-construir, y hablamos de co-construir porque no es solo algo que armo yo, sino que armo con otros y con otras, y con otros, estas nuevas prácticas. Y entonces, en la búsqueda de algunos materiales bibliográficos que me ayuden a entender, y por otro lado, algunos azarosos y otros eh, por búsqueda personal, me planteé como 4 interrogantes. El primero es si es posible pensar una única terapia ocupacional. ¿Es posible pensar la terapia ocupacional de la que yo fui formada en este contexto, en esta situación? Y bueno, varios autores hablan de pensar en términos de múltiples terapias ocupacionales, ¿no? Que tener en cuenta esta diversidad y que pone en valor nuestra identidad profesional. Y no solo pensar en términos de terapias ocupacionales, sino que incluso hablan de pensar en términos de terapias ocupacionales desde el sur, como dijo Alejandro en la clase esta semana de Chile, como una mirada política e ideológica, no solo porque es Argentina y es un país austral, sino justamente porque pensar en términos de los contextos que implican el sur, la diversidad social en la que vivimos, y porque además hay una terapia ocupacional que es blanca, que es de Occidente, que es del norte y que es hegemónica y que en general es con la que nosotros y nosotras hemos sido formados. Entonces esta idea de pensar en términos de terapias ocupacionales nos invita a romper con algunas estructuras hegemónicas, poner en valor la diversidad y la mirada del mundo como parte de nuestra propia identidad profesional. Otra de las preguntas que me fui haciendo es ¿qué entendemos por ocupación? Y acá, en función de este contexto, tenemos el desafío de no caer en ciertos reduccionismos frente al aislamiento, y ahora no porque sabemos que estamos, incluso podríamos hablar de sobreocupados, pero en un primer momento esta idea de que el aislamiento iba a implicar que qué íbamos a hacer, qué iban a necesitar los niños y las niñas hacer, como dar actividades, ¿no? Entonces ahí tenemos el problema o el desafío de caer en algunos reduccionismos más tradicionales, de pensar que la ocupación es actividad, o es sinónimo de actividad, de que estar ocupados es salud, y que de alguna manera responden a una idea más capitalista de la producción. Entonces, pensar que nuestro trabajo es con las prácticas sociales nos habilita a pensar que la ocupación son los sujetos. Otra de las preguntas que me fui haciendo, por supuesto, como verán, son muchas preguntas y mi intención es compartir mi cuaderno. ¿Cuál es nuestro rol en este contexto? Un poco en manera personal, yo siempre he trabajado como en comunidades, en barrios, y vinculada a la militancia, y entonces en este contexto de aislamiento, de estar en casa, de estar maternando, pensaba que tal vez algo de lo que yo venía haciendo no tenía tanto sentido en este contexto particular. Entonces, ahí pensar cómo habla Sandra Galjeigo de nuestra tarea como articuladores y articuladoras sociales, nos habilita a trazar líneas en donde con quienes trabajemos, no importa el contexto, no importa el grupo etario, podamos pensar en términos de empoderamiento, ¿no? Pensar o trabajar en pos de que derecho a tener derechos. Entonces, si trabajo con niños, en mi caso en consultorio, es el derecho a su tratamiento, el derecho a jugar. Cuando trabajo con estudiantes en la universidad, el derecho a tener educación y transitar a pesar del contexto. Sé que esto va a hablar Roger, así que no quiero explayarme más, pero digamos, tener su formación universitaria, poder cumplir con ello. Y una cuarta pregunta es cómo se pone en juego la cotidianeidad de nuestras prácticas. Y acá estoy encontrando este concepto de vida cotidiana como una categoría política, porque históricamente nosotros hemos sido formadas como para pensar las problemáticas como aquello que le pasa a los otros, aquello con lo que yo tengo que intervenir, mejorar, desarrollar, facilitar, promover. Y en realidad la pandemia lo que pone en jaque también es que es una problemática en la que estamos inmersos todos y todas. Y cada uno podrá dar cuenta de lo que le pasa dando clases en su casa y trabajando desde casa y compartiendo la cotidianeidad con sus pacientes.
Entonces, bueno, rescatar esta idea de vida cotidiana como categoría política para poder entender nuestras prácticas y para poder trabajar desde ahí, no dividiendo de manera cartesiana a la persona en áreas ocupacionales, sino como pensar que la vida cotidiana engloba todas estas áreas ocupacionales, pero que también pone en juego la identidad, la cultura, los valores y los roles. Y avanzando en una tercera pregunta, entonces, ¿cuál es el juego o el lugar del juego en el trabajo con niños? Que era como mi tercer interrogante. Me planteé a la hora de empezar a trabajar a distancia algunos desafíos. Por un lado, la conectividad y el uso de la tecnología. 1 de cada 5 niños en Argentina tiene posibilidades de tener internet en sus casas, entonces, siendo año 2020, tenemos, en mi caso, muchos niños y niñas que no tienen internet, y por el otro, muchas familias que desconocen el uso de la tecnología, que si bien tienen wifi en su casa, no manejan computadoras, o no tienen computadoras, o no han transitado la escuela donde les han enseñado computación, no manejan plataformas, o no manejaban, porque ahora ya sí. Entonces, tanto la posibilidad de tener conectividad como el uso y el manejo de las tecnologías son una expresión más de la injusticia ocupacional, que hoy se hace necesario esta necesidad de la conectividad o del uso de la tecnología como parte del encuadre del trabajo terapéutico. Con lo cual ese es uno de los primeros desafíos. Por eso hemos eh, ayudado a las mamás a instalar el Zoom, hemos estado teniendo casi clases de computación para comenzar a tener los encuentros de juego, entre otras acciones que apuntaban a este desafío. Lo segundo que me fui planteando es los objetivos terapéuticos, ¿no? Animarse a soltarlos por lo menos algunos objetivos que nos hemos planteado a fin de año. Este es otro, al principio de año, este es otro contexto, este es otro modo, estamos distintos, los niños y las niñas se encuentran distintos, con lo cual a veces agarrarse fuertemente a esos objetivos terminamos generando prácticas más bien coercitivas. Entonces, bueno, ¿cómo recrear nuevas formas? ¿Cómo trazar nuevos objetivos en este contexto? Era otro de los desafíos que se presentaban. El tercero, que no voy a explayarme porque sé que la colega va a trabajar esta idea, es la sobrecarga materna, ¿no? Cómo hacer que desde nuestro trabajo no sobrecarguemos a las mamás de nuestros pacientes, que en general son quienes están a cargo de las tareas de cuidado, quienes traen a los espacios de terapia, y generar más tareas, pero desde la terapia, ¿no? Entonces, ahí cómo incorporar la perspectiva de género en las prácticas. Y por último, el desafío del impacto del aislamiento en los niños y en las niñas. Y acá la Sociedad Argentina de Pediatría habla de que el quiebre de lo cotidiano genera mayor ansiedad, que el miedo a que sus familiares se enfermen, a lo que ven en la televisión, genera mayor aumento de pulsión de muerte y aumento de angustia. Entonces, ¿cómo ir acompañando este proceso incluso a la distancia? Sin la presencia, sin la corporalidad, sin la escucha directa. Entonces voy a presentar 2 experiencias que vengo desarrollando, como les decía, nada de esto es una receta, sino que justamente es una reflexión más bien personal y una experiencia que vengo transitando y co-construyendo. Y el primero es el juego en el espacio terapéutico del consultorio, ¿no? Yo trabajo en la Fundación Claudina Tevenet, y allí lo que hacemos es trabajar con los pacientes una vez por semana por plataforma Zoom o videollamada. Y bueno, acá, ¿cómo apareció el juego? El juego apareció como un encuentro, digamos. ¿A qué vamos a jugar hoy? Me mandan audios, me vas a llamar hoy, me muestran una foto. Empiezo a conocer cosas que no conocía, como las habitaciones de los niños, cómo están decoradas, cómo son sus juguetes, cómo es la disposición del hogar, que muchas veces en el espacio del consultorio no está. Podemos preguntarlo, pero no es lo mismo que verlo. Entonces, bueno, acá el juego aparece como encuentro. El juego no solo aparece como un instrumento ni un medio terapéutico, el juego aparece como la búsqueda de nuevos intereses y aprendizajes tanto para mí como para ellos y ellas, y fundamentalmente el juego como disfrute. En un contexto donde es muy difícil disfrutar, donde es muy difícil elegir, el juego aparece como esta oportunidad. Y por otro lado, en el caso de la universidad, nosotros desde la Cátedra de Terapia Ocupacional Comunitaria venimos articulando con organizaciones sociales de hace muchos años en donde las estudiantes y los estudiantes desarrollan sus prácticas comunitarias,
Una de las organizaciones con las que trabajamos desde el año 2014 es la Casa de las Mujeres, que es una organización constituida por mujeres de la Villa 1, 11, 14, en general migrantes bolivianas, que tienen un espacio donde se hacen merenderos, juegos, apoyo escolar y también formación para ellas. Nosotros venimos articulando con este espacio, desarrollando talleres de promoción de la salud, de derechos sexuales y también de espacios de juego para los niños y las niñas. Obviamente en este momento nosotros no podemos acceder e ir. La Villa 1, 11, 14 es uno de los focos de contagio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los niños y las niñas de este lugar en general no tienen conectividad o es muy difícil porque no tienen, manejan celulares prepagos, entonces cuando no tienen dinero para cargar datos se pierde la conectividad. Entonces lo que nosotros armamos desde la universidad, o sea, desde la cátedra, y fue aprobado la semana pasada, es un proyecto de extensión que se llama Ludotena, Jugar en Cuarentena, de lo que nos proponemos con las estudiantes a partir de julio hasta al menos diciembre, es generar una instancia de juego a distancia, con comunicaciones con 19 familias, con niños de entre 5 y 11 años, alrededor de 50 niños y niñas de estas 19 familias, para generar un espacio de juego virtual. La universidad, por supuesto, va a tener los costos de la conectividad, y también para materiales que tienen que ver con, de librería y demás, que nosotros vamos a repartir desde las organizaciones sociales. Estas mujeres van a ser quienes repartan esos materiales junto con los bolsones de comida que están repartiendo, para que tengan materiales para trabajar, para jugar y armar cosas cuando nosotros los llamemos. Y entonces, acá también nosotros el año pasado habíamos desarrollado una kermés en el barrio que tenía que ver con la temática de educación sexual integral para niños, y este año, como no vamos a poder hacerlo, la idea es generar este proyecto. Y de acá, ¿cómo aparece el juego? El juego aparece para sostener las redes que venimos construyendo hace años, el juego para acompañar a transitar este momento, para acompañar a niños y niñas que no tienen juguetes o que no tienen espacios habitacionales para desarrollar juegos, que no están yendo a las escuelas, y que son niñas y niñas que están acostumbrados a transitar otro tipo de instituciones además que la escuela, el merendero, la juegoteca, la iglesia, el club, y que todos estos lugares hoy están cerrados. Y también el juego acá como puente para el encuentro, porque nosotros creemos que vamos a poder volver, aunque sea, no sé si este año o el año que viene, pero sí sabemos que vamos a volver a encontrarnos con ellos en el espacio de la Casa de la Mujer, y fundamentalmente aparece el juego como derecho. Estas son las dos experiencias que yo quería compartir. Como les decía recién, estos no son recetas, son meramente reflexiones personales de mi propia práctica. Y acá les dejo una cita de Sandra Galjeigo, a quien he estado leyendo en esta cuarentena, que es: construir prácticas que tengan como objetivo preservar la dignidad humana, respetar la diversidad y mirar la emancipación y la ciudadanía de los sujetos y los colectivos, de forma que puedan garantizar su acceso a los derechos y a la justicia social. Muchas gracias.